Este sábado en La Gente que Habla con Dari Terrero. Yo vengo de una familia humilde. Yo en mi vida lo que he sido siempre un hombre trabajador. Hay gente que puede creer en el destino, otros creen en la suerte, pero yo creo siempre lo que creo es en el trabajo. ¿Por qué Odebrecht? La gente se ¿Por qué pregunta. Odebrecht? Porque quien dio el financiamiento... Porque ya el financiamiento facilita la operación. ¿Quién se iba a pensar que Odebrecht iba a llegar al país a construir 6.400 millones de dólares en obras? Yo dije, mira, yo eso no sé si Odebrecht le dio aporte de campaña a Abinader. Ahora, que yo dé mi aporte de campaña, la ley no me lo prohíbe. Tú si eres tonto o te haces el tonto. Ahí está la mano poderosa de Danilo Medina. Esa es la realidad de Odebrecht, claro. La calidad también de las obras de Odebrecht, eso no está en cuestionamiento nunca. ¿En qué momento usted entiende que lo califican de villano? Esto está resuelto. Y la persona identificada fue Ángel Rondón. Porque no hay una prueba de soborno que me ligue a mí. ¿Usted conocía a Joao Santana? Los sobornos entiendo yo nunca lo he recibido, pero entiendo que debe ser redondo. Gracias, tú eres inteligente. Bueno, mis amigos, bienvenidos a La Gente Habla con Dari Terrero. Hoy, como cada sábado, una entrevista especial. Hoy está con nosotros Ángel Rondón Rijo, una figura importante que está envuelta en una situación y que hemos querido que la sociedad dominicana y la audiencia de La Gente Habla pueda conocer su historia. Buenas tardes, don Ángel. Hola, ¿cómo está? Gracias por la invitación. No, gracias a usted por recibirnos. Sabemos que es difícil en medio de la situación que se vive. Decirle que dentro del marco de esta entrevista vamos a tratar de mantener la prudencia y de que nuestros pronunciamientos o preguntas no afecten lo que es el debido proceso que usted lleva en este momento. Gracias. Don Ángel, aunque se ha hablado mucho de usted es una persona ya conocida, de ser una persona, de manejarse en un perfil muy bajo, ha trascendido en los medios de comunicación a través del proceso se lleva en el juicio de Odebrecht. Yo creo que es importante para la audiencia de La Gente Habla conocer un poquito de quién es el Ángel Rondón desde su propia perspectiva, es decir, cómo usted se define, cuáles elementos usted ha desarrollado durante la historia personal y empresarial que lo ha llevado hasta el caso de Odebrecht. Sí, fíjate, te voy a hacer un recuento sucinto de quién es Ángel Rondón, que efectivamente, antes del 2001, aunque tenía una vida empresarial próspera, pero siempre me mantuve, digamos, en bajo perfil, aunque en el sector privado llegué a tener posiciones importantes. Pero déjame decirte, mira, yo vengo de una familia humilde. Salí de mi pueblo, de un campo de Higüey, a los 10 años. Yo en mi vida lo que he sido siempre un hombre trabajador. Yo desde los 5 años trabajé en la agricultura con mi padre. A los 8 años, menos de los 10 años, era mozo en un bar de campo, específicamente en el Macao de Higüey, un resort que abría los sábados y los domingos. Y yo ahí me ganaba, digamos, 5 pesos el sábado y 5 pesos el domingo. Para esa época era un dineral, porque un día de trabajo se pagaba 80 centavos, 8 horas de jornada. Y decidí emigrar a Santo Domingo. ¿A qué edad usted viene a Santo Domingo? A los 10 años vine aquí a Santo Domingo, vine a la casa de una tía, porque todos los muchachos de campo siempre tenemos una tía, claro, donde te va a estudiar o algo así por el estilo. Y mi tía tenía un colmado, yo trabajaba de 5 de la mañana a 5 de la tarde en el colmado, mientras terminaba mis estudios primarios, secundarios, comerciales. Y para no hacer la historia muy larga, voy a empezar cuando tenía ya 18 años. Cuando ya logró la adultez y se convirtió 18 años, a trabajar ya de manera... tuve mi primer empleo. Y mi único empleo que tuve en la vida, que fue una familia muy distinguida del país, que se llamaba don Marino Aufán Pimentel, y su esposa doña Margot Narri, la familia Narri aquí en este país. Y ahí duré 10 años trabajando, 9 y 10 años. De ahí salí,
Duré 10 años, salí como en el año 73, 74, más o menos 75. Inicié mi propio negocio, puse una compañía de importación de repuestos de motocicletas y bicicletas. En el año 80, 82, antes del 82, yo fui el pionero en la importación de motocicletas usadas. Fui el pionero, empecé trayendo tres motocicletas de prueba, asociado con el señor Cosimo Delillo, que en paz descanse. Y antes del 3 o 4 años después, nosotros importábamos 1000 motocicletas mensuales. Eso era una gran cosa en ese momento. Eso era mucho negocio en esa época. Claro. Mucho negocio en esa época. En el 82, para contarte rápidamente, gana Jorge Blanco las elecciones. Junto con el doctor Víctor Livio Cedeño, promovemos la instalación de un banco comercial. Logramos obtener la licencia. Y en el junio del 85 dimos apertura al banco. En ese entonces, antes de esa fecha, la apertura de un banco comercial era de 3 millones de pesos. Pero la Junta Monetaria dijo, pero ¿quiénes son estos carajos que quieren un banco? Sí. Y nos modificaron esa resolución y dice que teníamos que buscar 6 millones de pesos. Le aumentaron 3 millones adicionales. 6 millones de pesos. Nada. Con un trabajo tesonero y creándole confianza a los inversionistas, logramos obtener los 6 millones de pesos y aperturamos el banco en el año 1985. ¿De qué banco estamos hablando? Banco Dominico Hispano. Banco Dominico Hispano. Sí. Yo duré ahí en esa posición, siendo presidente, 3 años. Salí en 1988 por diferencia entre uno de los socios y yo. Y yo tenía alrededor de 35, 36 años en esa época. Yo no me iba a poner a pelear porque sería una irresponsabilidad mía, un litigio entre socios pusiera en peligro el depósito. La estabilidad de ese negocio. De esa institución. Y decidí salir. Ahí también en ese entonces, junto con otra persona más, le vendimos la planta Mitsubishi que está instalada en San Pedro de Macorís, Mitsubishi Heavy. 35 millones de dólares costó en esa época. Eran 2 socios que tenían esa representación y yo con ellos ayudé a que se concretizara esa operación. En el 86 gana Balaguer las elecciones. Impergilo, una empresa que yo colaboraba con ellos en esa época, ganó la licitación de la hidroeléctrica Manabao de Jucal Tavera en Jarabacoa. Sí. Ganó Balaguer en el 86 y mandó a parar ese proyecto. Pero a cambio le dio la hidroeléctrica Higüey y Aguacate. Es un proyecto de la época de casi 500 millones de dólares. Un proyecto ambicioso en ese momento. Un proyecto ambicioso. Nada, yo seguí representando firmas extranjeras, colaborando con firmas extranjeras. Representé en 3 proyectos a Bywater, una empresa inglesa. Representé también o colaboré fuertemente con otra empresa italiana, Gela. Te estoy hablando desde el 90, 94, 95 hasta el, digamos, 98. Estamos hablando de todo eso, gobierno de Balaguer, ya 96. Gobierno de Balaguer, ya Leonel Fernández, 98. También conseguimos el acueducto de Barrera de Salinidad, que eso fue un proyecto de alrededor de 125 millones de dólares. Y yo trabajé, es una relación rápidamente de lo que era antes del... ¿Y cómo usted llega ya después de todos esos proyectos importantes, llega a representar una empresa de tanto prestigio como Odebrecht? Mira, efectivamente, es una buena pregunta, porque ya vamos a iniciar lo que es la etapa post esas actividades. Lo que nos trae ahora, pone a usted en el radar de ser un empresario de bajo perfil, independientemente de esos proyectos de gran envergadura, al cual usted había representado, se había mantenido en un bajo perfil, sin ningún... Mira,
en la vida nada llega por casualidad. Hay gente que puede creer en el destino, otros creen en la suerte, pero yo creo, siempre lo que creo es en el trabajo. Para mí, mi mejor norte y mi mejor confianza que me da, con la ayuda de Dios, es el trabajo. Yo no creo en otra cosa que no sea en el trabajo. Yo siempre he trabajado fuertemente. Inclusive, cuando a mí se me hablaba de vacaciones, yo mis vacaciones la hacía, pero también era trabajando. Un día, creo que un viernes, me llama el embajador de Brasil, Fernando Fontura, tú eres muy joven, pero no sé si te recuerdas, eso fue en el 2001. Y me dice que él quería verme al otro día, el domingo, me quería ver en la embajada, a las 10 de la mañana. Él y yo jugábamos tenis, nos conocíamos muy bien. Odebrecht vino al país, quería buscar nuevos mercados, nuevos horizontes de expandir sus actividades. Y como es normal, fueron donde el embajador de Brasil. Es el procedimiento que se utiliza en cada... Mira, ¿a quién tú me puedes recomendar en el país para que nos represente aquí? Él me llamó, yo voy domingo a las 10, y ahí cuando llego, veo dos personas, con él eran 3, y él hace la introducción mía y la introducción de ellos. Hasta ese entonces, yo tenía relaciones muy cercanas con Impregilo todavía. Ellos, cuando me hacen su introducción, y yo le digo, mira, yo no tendría ningún inconveniente en representarlo a ustedes, pero hasta ahora yo tengo un compromiso con una empresa italiana que tendría que consultarlo a ellos para yo aceptar la posición con ustedes. Y ellos me dicen, ok, ¿para cuándo tú tienes respuesta? Yo dije, bueno, dame el lunes para yo reunirme con los ejecutivos de Impregilo, y ahí vamos yo determino si puedo aceptar o no la posición. Efectivamente, hablé con Impregilo, me dijeron, mira, no tenemos inconveniente, siempre y cuando en los proyectos que nosotros participemos y ellos participen, usted inhibe o viene con nosotros. Sí. Efectivamente, le planteé eso a los ejecutivos de Odebrecht, y ahí rápidamente firmamos un documento de representación muy pequeño, muy sucinto, en una página nada más. Efectivamente empezamos a trabajar. ¿Quién se iba a pensar que Odebrecht iba a llegar al país a construir 6.400 millones de dólares en obra en 16 años, lógicamente? Bueno, ahí firmamos, hicimos los contratos de representación. Ellos querían que yo fuera exclusivo para ellos, exceptuando a Impregilo. Pues así lo hicimos. Empezamos con el acueducto de la línea noroeste, que fue un proyecto de 161 millones de dólares, que lo dejó firmado el entonces director de INAPA, Roberto Rodríguez. Y así seguimos las relaciones. Mi contrato de representación con Odebrecht eran de un 2%, exceptuando Punta Catalina, que como era un proyecto muy grande, que en el 2014 hicimos una modificación a ese contrato y la comisión de éxito era de un 1%. ¿Y en ese momento tenía usted expectativa de que Odebrecht iba a lograr generar toda esa movilidad económica, de desarrollar todas esas construcciones? Mira, no, yo no. Sabía que en el país había muchas posibilidades de ejecutar proyectos, muchísimas. ¿Qué fue la ventaja de Odebrecht? ¿Y cuál fue la ventaja del país? Que el gobierno de Brasil le facilitó al gobierno dominicano una ventanilla de crédito, de financiamiento para este país. Claro, esos financiamientos vienen condicionados a que esos proyectos fueran adjudicados a empresas brasileñas. Correcto. Porque la gente dice mucho, bueno, pues... ¿por qué Odebrecht? La gente se pregunta. ¿Por qué Odebrecht? Sí. ¿Y por qué una empresa americana? ¿O por qué una empresa europea? No, porque quien dio el financiamiento... Porque ya el financiamiento facilita la operación. Ya el financiamiento facilita la operación.
Esa es la realidad de Odebrecht, claro. La calidad también de las obras de Odebrecht, eso no está en cuestionamiento nunca. Es decir, todas las obras de Odebrecht están cuestionadas, están incluidas en el expediente. ¿O hay alguna obra que haya desarrollado Odebrecht que no haya sido objeto? Punta Catalina no está cuestionada, aunque el ministerio encabezado por el procurador Jean Elay de entonces, en la medida de coerción, incluyó Punta Catalina, pero después de una reversa y lo sacó. O sea, Punta Catalina no está imputada. Tenemos que hacer una pausa, don Ángel. ¿Cómo no? Estamos conversando con Ángel Rondón. Esto es La Gente Habla. Nos vemos en breve. Una falsedad que un procurador no debió haberlo hecho nunca. Eso yo creo que debe estar penalizado en cualquier parte del mundo. Y ahí empezó, digamos, el calvario de este juicio en que estamos. Yo le dije, mira, yo eso no sé si Odebrecht le dio aporte de campaña a Abinader, ni a ningún otro partido. Ahora, que yo dé mi aporte de campaña, la ley no me lo prohíbe. Hola mis amigos, yo soy Dari Terrero de La Gente Habla. En este momento difícil que vive la República Dominicana por el paso de la pandemia del COVID-19, la mejor decisión y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Quédate en casa. Estamos atravesando momentos muy difíciles en la República Dominicana. En este momento estamos en el pico de la pandemia, donde pudiéramos estar enfrentando contagio en términos sociales, en términos de los vecindarios, de los barrios, y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Por el bien tuyo, de los tuyos y del país, quédate en casa. Continúa con el contenido de La Gente Habla con Dari Terrero.